Bien, hermanos, en la vida del ser humano, cuando él va desarrollándose, en la psicología existe pues esa área de la imitación. Inclusive existen muchos libros en los cuales se habla de la imitación de los niños hacia los padres, del ser humano hacia a quien más le tiene admiración. O sea, tenemos que el ser humano tiende a esa condición de imitar, ya sea conductas buenas o ya sea conductas malas. Y hoy en día, hermanos, el mundo se rige a base de eso, de la imitación. Porque ¿cuántos jóvenes del mundo no vemos a quienes quieren imitar a sus personajes favoritos, a su cantante, actor, etcétera, favorito? ¿Y qué hace, hermanos, cuando imita? ¿Se pone su misma vestimenta? ¿Camina igual que la persona anteriormente dicha? ¿Come hasta sus mismos alimentos? E inclusive no solamente le pasa a los jóvenes, sino también a los adultos. Quieren o tienden a imitar todo aquello que a su parecer les causa placer. Y hoy en esta mañana, hermanos, quiero analizar con ustedes qué hay de la iglesia de Dios en cuestión de la imitación. En la escuela sabática vemos un tema hermoso. ¿Cómo se llamó la escuela sabática? ¿Con qué guiará el joven su camino? Y desgraciadamente, en el joven de la iglesia de Dios existe esta conducta, el de imitar. Hemos visto jóvenes que imitan a sus padres. Vemos jóvenes que imitan quizá a algún hermano de la iglesia. O también tenemos a los jóvenes que imitan a los de allá afuera. ¿Los tenemos o no, hermanos? Sí los tenemos. Pero también, como decía en la escuela sabática, no me acuerdo qué hermano comentaba, que el primer paso que hay que dar es preparar ¿qué? La tierra, hermanos, para poder recibir esa semilla y que el joven crezca en un ambiente espiritual sano, que el joven crezca siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros, hermanos, como adultos, no tenemos que dejar que las cosas del mundo vengan a nuestra vida y que nosotros las imitemos, porque quizá podemos imitar el enojo, podemos imitar la envidia que hay en el mundo. Podemos decir, es que porque el hermano trae un carro o tiene una casa mejor que la mía, yo quiero tener eso. Y eso es cuando se presenta en nuestra vida y eso está mal, hermanos. Porque quiere decir entonces que el Espíritu de Dios, ¿qué, hermanos? No está en nosotros. No está en nosotros. Pero tenemos entonces, hermanos, una invitación y una exhortación que hacía aquel apóstol, el apóstol de los gentiles, que ¿quién era, hermanos? El apóstol Pablo. Acompáñenme por favor a ver esa recomendación en primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ponernos en pie y vamos a leerlo todos juntos. Versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones más de la manera que yo os enseñé. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, gracias. Vemos que el apóstol Pablo tenía esa preocupación de que siguieran, ¿qué, hermanos? De que siguieran sus pasos, así como él siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía esa preocupación de que a todos los que le predicara, a todas las iglesias a los que él había ido y les había dado el Evangelio de Dios, él quería que se cumpliera la doctrina en todos esos hermanos que escucharon esa palabra. Y en la actualidad, hermanos, hoy esa exhortación también viene para quienes, para todos nosotros, para este pequeño puñado de hijos de nuestro Dios, que es la iglesia
iglesia de Dios. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un consejo sabio, es un bello consejo que nos da el apóstol Pablo para que nuestra vida sea feliz, para que nuestra vida sea sin contratiempos. Y si hay pruebas, y si hay esa, si el enemigo viene a nuestras vidas, que nosotros sepamos cómo salir de esta prueba, hermanos. El apóstol Pablo fue un siervo y un varón de Dios que entregó su vida al evangelio, ¿sí o no, hermanos? Que entregó su vida a la predicación. Fue un gran ejemplo en él para cumplir la doctrina en su persona. Nuestro hermano Pablo sufrió la doctrina, hermanos. Sí. Y dio ese ejemplo de cómo sufrirla. De cómo ser perseverantes, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Porque hoy en día se escucha mucho ya de guerras, se escucha mucho de estos cambios agresivos del clima, hermanos. ¿Cuántos no hemos visto las lluvias tan fuertes y torrenciales que han venido en los últimos tiempos? Y todo eso es palabra de nuestro Señor Jesucristo, que iba a pasar cuando su venida estuviera cerca, hermanos. Y por eso Pablo lo sabía. Y él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Desde el momento en que el apóstol Pablo fue convertido de Saulo a Pablo, él nunca dejó su celo por nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dejó su celo por caminar correctamente en esa sendera que él ya había visto con sus propios ojos. Y ahora el apóstol Pablo nos deja este valioso consejo. Pero como hemos dicho en cultos pasados, en predicaciones pasadas, nuestro Dios nos obliga, hermanos. No, ¿verdad? Nuestro Dios solamente quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos da las opciones. Y Él nos dice, escoge la que mejor te parezca a ti. Pero todos nosotros, hermanos, creo que hemos entendido cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que estamos aquí, todos los sábados. Es por eso que estamos aquí, escuchando la palabra de nuestro Dios, llenándonos de su Espíritu, porque hemos comprendido que la voluntad de nuestro Dios es que todos lleguemos a aquel glorioso día, a la manifestación de su Hijo Jesucristo, cuando venga a reinar aquí en la tierra. Y todos esperamos ese momento, hermanos. Todos esperamos llegar a conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, a ver cómo es en su apariencia. Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Soñamos y añoramos ese momento todos nosotros. Por eso hemos hecho ese pacto en las aguas, de seguir sus pasos, de ser fieles imitadores de Él. Pero quizá podamos decir, bueno, el apóstol Pablo nos dice que lo imitemos a Él, porque Él imitaba a Jesucristo. Pero entonces, para entender, hermanos, qué es o cómo poder imitar a Pablo en la vida de Jesucristo, tenemos que entender entonces qué es vivir como Cristo vivió. ¿Qué es vivir como Cristo, hermanos? Bueno, pues vamos a analizar algunos aspectos. Tenemos que nuestro Señor Jesucristo vivió dando amor a Dios y a quienes, y al prójimo, a todo aquel que se le acercara. Nuestro Señor Jesucristo mostró su amor para la humanidad. Vamos a verlo. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Si alguien lo tiene, hermanos, puede darle lectura para agilizar. Adelante, hermano. 22, ¿qué? Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 37 al 39. Amén. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dejó dos grandes mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amó nuestro Señor Jesucristo a su prójimo? Alguien que se levante y me dé un ejemplo de cómo amó nuestro Señor Jesucristo al prójimo. Dando su vida en la cruz, rescatándonos, hermanos,
de aquel lodo cenagoso en los que nos encontrábamos y que nos hundíamos cada vez más. Y hoy en día lo sigue haciendo, hermanos. Nos sigue rescatando. Porque hay veces que las pruebas vienen a nuestra vida y sentimos que es difícil. Y sentimos que no podemos salir. Pero con la ayuda de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, podemos salir avantes de esa prueba. Entonces, ahí está la mayor demostración de nuestro Señor Jesucristo de amor. Y ahora nosotros, hermanos, ¿cómo damos ese amor que Dios nos mostró hacia nuestro prójimo? Porque estamos viendo qué es vivir como Cristo. Y Cristo vivió dando amor. ¿Cómo podemos demostrar el amor, hermanos, a nuestro prójimo? Haciendo caridad, haciendo obras buenas, no dando rencillas, no dando envidias, porque si no, pues de todo eso estaríamos caminando hacia atrás, hermanos. ¿Qué más es vivir como Cristo, hermanos? Haciendo buenas obras. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Perdón, este no es, hermanos, es Hechos, les dije, ¿verdad? Hechos, capítulo 10. Por favor, mi hermano, adelante. Dice la palabra de Dios: cuanto a Jesús de Nazaret, como eligió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Amén. Gracias, mi hermano. Quiero resaltar aquí la parte donde dice, el cual anduvo, ¿qué, hermanos? Haciendo bienes. Nuestro Señor Jesucristo compartía la palabra de nuestro Dios, y cuando se le acercaban enfermos, Él los curaba, los sanaba. Sanaba también su alma cuando se encontraban abatidos de espíritu, les daba palabras de aliento. Eso es hacer obras buenas. Enseñarles a todos el camino de nuestro Señor. Eso es hacer obras buenas. Llevar el Evangelio es la mayor obra que nosotros podemos hacer en favor de nuestro prójimo. Las buenas obras, hermanos, son recompensadas por nuestro Dios, con bendiciones, con largura de vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Pero sin embargo, Él también dijo que a Él había personas que solamente lo seguían ¿por qué? Por la comida, por los beneficios que solamente les daba el estar siguiendo a Jesucristo. Pero una buena obra también, hermanos, es seguir a nuestro Señor con convicción. Eso es vivir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estar plenamente convencidos de lo que hemos creído. Porque luego sucede, hermanos, que vienen las pruebas y nuestra fe mengua. Y eso es reflejo de que no hemos creído bien a nuestro Dios. Ser hacedores de buenas obras es también un reflejo de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y no solamente hacer buenas obras aquí en el templo, sino allá afuera, hermanos, que es donde nosotros necesitamos reflejar ¿qué? El amor y el Espíritu de Dios que hay en nosotros. ¿Qué más es vivir como Cristo, hermanos? Soportar las calamidades que el Evangelio pueda tener para con nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículos 11 y del 17 al 18. Si alguien lo tiene, por favor, puede darle lectura. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 y versículos 17 y 18. Amén. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Estos bellos pasajes nos demuestran el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo nos dice aquí que Él es el buen pastor que da su vida ¿por quién? Por sus ovejas.
En otra parte dice que el asalariado ve que las ovejas están en peligro y ¿qué hace? Huye, pero sin embargo nuestro Señor, que es el dueño de esta manada, ¿qué hace? Da su vida. Si ve que estamos en peligro, Él no duda, hermanos, en tomar nuestra mano y rescatarnos de ese peligro. Nosotros, hermanos, también, para poder imitar sus pasos, para poder vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener este temple, debemos de tener este coraje para poder defender la doctrina, así como la defendió nuestro Señor Jesucristo, y que nunca cayó en provocaciones de los fariseos, hasta de sus mismos apóstoles que luego cuestionaban lo que Él mismo hacía. Nosotros debemos de tener ese espíritu de valentía que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y yo creo que sobrepasaba todo. Debemos estar dispuestos a soportar los problemas que vengan, si es que los tenemos, cuando nosotros compartamos la palabra de nuestro Dios. Tenemos otro pasaje mismo en Juan capítulo 15, versículos 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Hermanos, aquí todos nosotros no solamente somos hermanos, sino también somos ¿qué? Como dice aquí, somos amigos. Nuestro Señor Jesucristo se llamó amigo de nosotros. Y todo aquel que quiere a su amigo está dispuesto a dar su vida por él. Si estamos viendo que nuestro prójimo, nuestro hermano está cometiendo algún error y no lo exhortamos, hermanos, estamos dejando que eso pase. Estamos volviéndonos cómplices de él. Si cuando vienen las pruebas, como lo hemos dicho, y dudamos del poder de nuestro Dios, no estamos viviendo así como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dudó. Y aún aunque se encontraba en aquel madero, crucificado, y aún aunque le gritaban cosas, le escupían, nuestro Señor Jesús jamás dudó del poder de Dios. Él sabía que muriendo Él, nuestro Dios le iba a levantar en el tercer día. Y nosotros, ¿qué tan seguros estamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios nos va a levantar de nuestros problemas? Nos va a levantar de todas las preocupaciones, de las acechanzas del diablo. ¿Qué tan seguros estamos del poder de Dios? ¿O estamos dudando? Porque si dudamos, hermanos, ese es el mayor peligro que tiene el creyente. Porque si estamos dudando, hermanos, déjenme decirle entonces que su estancia aquí ha sido en vano. Porque ¿qué más demostración queremos del poder de nuestro Dios? Si tan solo con darnos la vida, si tan solo es con darnos el sustento diariamente, es una muestra de su amor, hermano. Y eso es realmente sufrir el Evangelio. Eso es realmente vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar también, hermanos, instrucción a los más pequeños. ¿Nuestro Señor Jesús la ha dado? Claro que sí. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. ¿Lo tiene alguien, hermano? Bueno, Adelante, hermano, por favor. dice la palabra de Dios, Mateo 19, 15 al 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le riñeron. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se partió de ellos. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver, o se deja ver que nuestro Señor Jesucristo instruía también a los más pequeños, a los niños. E inclusive les decía a los adultos: no les impidáis que los niños vengan ¿a quién? A mí, porque de tales es el reino. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, los que somos padres, abuelos, tíos, dejamos a nuestros hijos acercarse a Jesús? ¿Cuántos de nosotros les instruimos, hermanos, en las cosas de nuestro Dios? ¿Y cuántos de nosotros
les inculcamos a que la prioridad de tener las cosas de Dios en nuestro corazón es lo primero que debemos de tener en nuestra vida. Eso es precisamente dejar a los niños ir a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no nos preocupamos, hermanos, por enseñarles una vida dependiente de nuestro Dios, entonces estamos haciendo mal uso del amor que tenemos para nuestros hijos. Inclusive no les estamos mostrando entonces el amor, porque los estamos dejando a la deriva. Y entonces, como decíamos al principio de esta plática, ellos van a tender a imitar. Y si ellos ven en nosotros una actitud despreocupada, ellos van a imitar esa misma actitud. Entonces son varios aspectos, hermanos, los cuales hemos visto, los cuales es vivir como Jesús. En la instrucción, en ser celosos de la palabra, en dar amor a mi prójimo y en ser hacedores de buenas obras, hermanos. Y ahora volvemos a lo que nos atañe en el tema principal, lo que dijo nuestro hermano apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Inculcarles a nuestros jóvenes, hermanos, que el imitar a Cristo, que el imitar a Pablo es lo mejor que podemos hacer, que el estar imitando a alguien del mundo. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿y por qué imitar a Pablo? Bueno, porque él dio ejemplo. Él dio ese ejemplo de cómo sufrir ese evangelio. Él dio ese ejemplo de que sí se puede, hermanos, alcanzar esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Porque quizá también podemos decir, bueno, es que es difícil alcanzar la plenitud. Hermanos, es difícil, sí, pero si podemos aplicarnos a nuestra vida espiritual, podemos alcanzar esa plenitud. De nosotros depende la velocidad en la que nosotros queramos crecer espiritualmente. Como les decía, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Hemos pasado temblores también fuertes. Hace poco hubo algunos en Chiapas, en Oaxaca. El terremoto que hubo en Rusia y que hizo que un tsunami alcanzara a varios países de este lado del continente. Entonces, hermanos, si esas señales no hacen mella en nosotros y no hacemos caso de lo que nos dice el apóstol Pablo, de seguir su ejemplo, de que sí se puede, hermanos, tener la plenitud de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, entonces pues tenemos nuestro corazón empedernido. Y es lo que le sucedía al pueblo de Israel. ¿Cuántas manifestaciones del poder de Dios tuvo Israel? Muchísimas. Cuando abrió el mar, cuando cayó el maná del cielo, cuando les dio las aves para comer, y muchísimas otras cosas más que nuestro Señor se presentó delante de ellos, pero sin embargo ellos no quisieron creer, no quisieron ver. Y quizá a algunos de nosotros nos ha pasado eso, que Dios se manifiesta en nuestra vida, pero sin embargo seguimos sin querer ver, o sin querer crecer, más bien, mejor dicho, sin querer crecer en nuestra vida espiritual. Y por eso Pablo decía, imítenme a mí. Si creen que imitar a Jesús es difícil, entonces imítenme a mí, que yo he dado ejemplo de cómo imitar a Jesucristo. Como les decía, el apóstol Pablo dio ejemplo de valentía. Claro que sí, vamos a verlos. Hechos capítulo 21. Versículos del 10 al 13. Hechos capítulo 21, versículos del 10 al 13. Dice lo siguiente: y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de ¿quién? De los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón?
Porque yo no solo estoy preso a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos, la valentía que tenía este varón? ¿Cuánto valor se necesita para decir estas palabras? Digo, quizá nosotros podamos decir, bueno, yo puedo ser valiente, hermanos. Lo podemos decir ahorita que estamos en esta situación. Pero si nos tuviéramos nos presentáramos en esta situación, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir las palabras que dijo el apóstol Pablo? Presto estoy hasta dar mi vida por el Evangelio. La valentía es un requisito indispensable que debemos de tener en la vida de nosotros como hijos de Dios. Porque dice la palabra que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Porque es potencia ¿de quién? De Dios, hermanos. Hay quienes se avergüenzan. Hay quienes se avergüenzan de siquiera hablar de la palabra de Dios. Hay quienes se avergüenzan de siquiera orar enfrente por los alimentos. Hay quienes se avergüenzan porque los escuchan con sus estribillos, con sus cantos para Dios. Y eso no debe de ser, hermanos, sino debemos de vivir como también vivió el apóstol Pablo, reflejando esta valentía que reflejó también nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empezamos, tenemos un punto a favor del apóstol Pablo, de poder imitarlo, ¿sí o no? Porque imitó la valentía ¿de quién? De Jesucristo. Pero también imitó el amor que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Hechos, capítulo 15, versículo 36 dice: y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? ¿Se preocupaba o no por el prójimo, hermanos? ¿Se preocupaba por ver que la palabra que él había sembrado en esos corazones ya se reafirmara o tuviera algunos frutos? Y por eso dijo: vamos a ver a esos hermanos a los que les hemos predicado, para ver cómo están, qué necesitan. Eso es el amor, eso es reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros reflejamos ese amor. Reflejamos el amor en la iglesia, reflejamos el amor en nuestra familia. Son reflexiones que debe de haber en nuestra vida. ¿Qué más imitó Pablo de Jesucristo? Las buenas obras. Segunda carta de Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 27 al 28, por favor, si alguien lo tiene. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 28. Amén. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas, además lo que sobre mí se agolpa cada día, la solitud de todas las iglesias. Amén. Amén. Vemos, hermanos, cómo entregó el apóstol Pablo su vida a hacer buenas obras. Esa buena obra de repartir el Evangelio a toda criatura. Esa buena obra, como lo vimos, de preocuparse por los demás, sin que su persona se viera afectada, como dice aquí, soportó ayunos, soportó tempestades, soportó encarcelamientos, azotes. Todos hemos leído esta parte de la Escritura, de cómo da testimonio Pablo de todo lo que sufrió por la iglesia de Dios. Y vemos que las buenas obras estaban allí presentes en su vida, porque él sabía que lo había hecho el Señor Jesucristo. ¿Qué más, hermanos? ¿Instruyó a los pequeños también? ¿Sí o no, hermanos? Tenemos un ejemplo cuando él estaba dando un discurso y había entre ellos un mancebo que se llamaba Eutico. Ahí está la instrucción a esos pequeños. También tenemos la instrucción a quién instruyó.
Y de hecho hay una carta que le mandó a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos instruido a nuestros jóvenes? ¿O algún niño? ¿Cuántos de nosotros hemos dado esa instrucción también? O que ellos vieran ese ejemplo en nosotros, para que nosotros pudiéramos exhortar a los más pequeños. Y eso también es un mandamiento, es un mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acercar a los más pequeños. ¿A quiénes? ¿A los pies de quiénes? Cristo. De Jesucristo. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Él acercaba también a estos mancebos, que veía potencial en ellos, veía que se necesitaba esparcir el evangelio, y veía la fortaleza en estos mancebos, y los acercaba ¿a dónde? A los pies de Dios. Y es lo que Dios nos pide a nosotros también, hermanos, acercar a los pies, no solamente a nuestros hijos, sino también a quienes nos rodean. Si un joven se acerca a pedirnos un consejo, hermanos, pues darle el mejor consejo que nosotros podemos hacerle, para que su vida vaya en correcta armonía con las cosas de nuestro Dios. Y es hermoso cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos un consejo, a pedirnos unas palabras de aliento, porque quizá vio en nosotros algo, vio un ejemplo, vio una acción, vio quizá el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Y eso es bastante gratificante. Y por último, soportó las calamidades como fiel siervo de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice: son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más en trabajos, más abundante en azotes sin medida, en cárceles, más en muertes en muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos, muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjense, hermanos, cuánto soportó el apóstol Pablo para poder imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora les pregunto, o más bien que esta pregunta es para todos nosotros, principalmente también para mí: ¿cuánto hemos soportado? ¿Cuánto hemos soportado en la vida del ser hijo de Dios? Porque quizá hemos pasado por calamidades, pero quizá hemos renegado, quizá le hemos reclamado a Dios: ¿por qué a mí? Quizá a veces hemos querido tirar la toalla, como dicen por ahí. Quizá a veces hemos querido renunciar, o entra la duda en nosotros. Pero sin embargo vemos aquí la fortaleza que el apóstol Pablo tenía espiritualmente. ¿Y por qué, hermanos, creen que el apóstol Pablo podría cumplir con todas estas virtudes en su vida? ¿Por qué creen, hermanos? Tenía el Espíritu de Dios, tenía estatura espiritual, tenía esa estrecha comunión con nuestro Dios. Y vemos, hermanos, entonces que Pablo era un hombre como usted y como yo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para poder llevar una vida como la de Pablo? Para poder llevar una vida como la de Cristo. Y si muchos dicen: es que llevar una vida como Jesucristo es difícil, pues ya vemos que sí se puede, hermanos.
porque la llevó el apóstol Pablo. Y hoy en la actualidad, quizá ya no estemos en naufragios, ya no soportemos encarcelamientos, hermanos, pero quizá podamos soportar otras pruebas, como malas palabras a nuestra persona, como desaires por llevar la palabra de nuestro Dios. Y eso es a lo que nos ha llamado nuestro Señor. Como les decía, hermanos, el tiempo de Dios está cerca. Y Él nos pide que seamos hombres y mujeres de Dios, que seamos esos hombres y mujeres que Dios requiere en su pueblo, que imiten la vida de nuestro Señor Jesucristo, que imiten la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía estas palabras, no porque él quisiera idolatrarse o porque quisiera que fuera reconocido por sus obras, no, porque como les decía, él dio ejemplo fiel de que las cosas de Dios, cuando uno está dispuesto, se pueden alcanzar en Dios. De que nuestro Dios puede derramar su espíritu en nosotros si ve en nosotros un corazón dispuesto y lleno de su palabra. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a seguir su ejemplo, porque ya vimos que nos demuestra que es posible alcanzar la plenitud. Y si llevamos una vida recta delante de nuestro Dios, vamos a recibir muchísimas bendiciones, hermanos. Porque aquel que camina en los caminos de nuestro Señor Jesucristo es feliz. ¿Usted es feliz, hermano? ¿Verdad que sí? Somos felices. ¿No nos falta nada o nos falta algo? No nos falta nada, hermanos, porque nuestro Dios suple nuestras necesidades. Dios sabe que somos carne, que tenemos lucha, hermanos, que nuestro espíritu está constantemente luchando con nuestra carne. Pero en nosotros está esa fortaleza que Dios nos dio. En nosotros está ese espíritu de valentía que Dios nos ha dado. ¿Dice así la palabra, sí o no? Porque no nos ha dado espíritu de valentía. Perdón, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de qué? De poder y amor. De valentía. Entonces, saquemos esa valentía que hay en nosotros y caminemos siempre hacia adelante. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Pónganse de pie, hermanos. Quiero concluir con Primera Carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leamos todos juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted ha hecho, hermanos, en el trabajo de nuestro Señor, nuestro Dios lo tiene presente hasta ahora. Que Dios le bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.